Ay, ay, ay. Y entonces, Ya está con... Hoy nos encontramos en el patio de la abogada e historiadora del municipio de Soledad. Ella es la única o una de las memorias que ha quedado el municipio y que tenemos la intención hoy de que ella nos muestre 3 ciudades que ella conoció a través de su vida. Una primera ciudad que es la de la infancia, una segunda ciudad que es la de su juventud y una tercera ciudad que es la que actualmente está viviendo Adonai. Adonai, comiénzanos por decirnos cuál fue la soledad de la infancia. la soledad de mi infancia fue una soledad tranquila, en la que existía una hermandad entre los vecindarios, porque lo que le hacía falta a un vecino se lo proporcionaba a otro vecino, se jugaban los niños de una casa con la otra a través de los patios, porque los patios no tenían paredillas, tenían cercas, y entonces se abrían unos huecos, o sea, lo que se llamaban portillos, y a través del portillo los niños de una casa atravesaban a otra, y como los patios de este sector de la margen oriental de Soledad, casi en su mayoría todavía son grandísimos, y otros han sido divididos por los descendientes de las distintas familias para cada uno tener un pedazo de terreno, que eso ha pasado. ¿De cuánta población estamos hablando? Estamos hablando de una población exacta en los años 60 de 21.000 habitantes. ¿Cuántos? 21.000 habitantes. 21.000 habitantes. Y la soledad urbana, yo quiero que tú hables Entonces, de la soledad urbana. la soledad urbana es esa, no habían calles pavimentadas, todo era polvoriento, especialmente en la época de diciembre a abril. Cuando comenzaban las lluvias, lógico que corrían los arroyos, todo se secaba y quedaba la tierra muy bien, no como pasa ahora. ¿Qué características tenían las viviendas? Las viviendas, algunas eran en el centro del patio. Eso yo lo recuerdo y siento nostalgia de esas casas porque yo las veía como estilo finca. Entonces, en alguna de las escrituras de las casas de este barrio, que es uno de los más antiguos de Soledad, porque primero fue el centro histórico, luego fue este barrio La Loma y el barrio Cachimbero. Son los 3 barrios más antiguos de Soledad, que datan de época inmemorial. Entonces, las casas, algunas quedaban en el centro del patio y la cocina quedaba más atrás, porque como se cocinaba en hornilla, no había estufas, sino pura hornilla. Entonces se cocinaba con leña para que el humo no se metiera en las habitaciones. Las cocinas estaban por fuera de la vivienda. Sí, por fuera de la vivienda. Aun cuando la vivienda quedaba en el centro del patio, el frente era cerca. Algunas tenían matarratón, porque el matarratón es un árbol fresco. Entonces por eso todas las casas eran frescas. Y para atravesar de la casa a la cocina se hacían era enredaderas, matas de enredaderas. Era como si fuera un túnel de chancas. La mayoría era de, yo no sé si, yo creo que entre esas se encontraba esa flor que menciona el himno de Soledad, la circasia, Era nativa esa flor. sí, pero eso desapareció, yo ni lo conozco. El que dice, maldita sea la hora en que te conocí. Las trinitarias. Las trinitarias, que fueron desterradas en un tiempo porque significaban que maldita sea la hora en que te conocí. O sea, como en el pueblo se crean cosas. Eso era el túnel pasadizo de la casa donde estaba la sala y el cuarto hacia la cocina. Otras tenían árboles de mango, de ciruela, también crecen
todas maneras cuando llovía no se podía pasar de la sala a la cocina, se quedaba incomunicado. Ese tipo de vivienda pernoctó hasta el 69, por ahí más o menos. Todavía queda una sola aquí, que está allí al lado de la escuela comunal, que es la casa de los Orozco Jiménez. Esa todavía, aquí en el barrio. Sí, aquí en el barrio. Esa todavía está en el centro del patio. Y en la parte posterior está la cocina, porque ese patio es inmenso, largo. Así eran las viviendas, eran de techo de paja, la mayoría. Luego ya por ahí como para mitad de la década de los 50 al 60 comenzaron las casas de teja, de cemento. De tejas de cemento. Sí, y otras de pisos de mosaico. Entonces se crea aquí la fábrica de mosaico de los Varelos, que todavía creo que subsiste. Creo que esa fábrica está en Barranquilla, ¿No? Y en la 19, detrás del colegio de María Dolores o Cruz. No, de Floriano. En la calle 19. Ah, ya. En la calle 19 con carrera 21 y 22. Háblame de los espacios públicos que tenía la ciudad de ese entonces, de la que tú me estás hablando, de la década del 60. El único espacio público que ha tenido Soledad siempre ha sido la plaza. ¿Cómo era la plaza? Y el punto de encuentro. Entonces, la plaza estaba asfaltada, no pavimentada, sino asfaltada. Porque la plaza la asfaltaron en 1928. Que fue cuando se hizo el primer acueducto en Soledad. Que entre otras cosas lo hicieron unos italianos que vinieron y se radicaron aquí en Soledad y de Soledad pasaron a Barranquilla, que son los Nicolella de Caro. Ya, vieron aquí primero. Claro, porque ellos hicieron el acueducto de Soledad. Entonces, en ese periodo, lo que es hoy la plaza de Soledad alrededor del templo parroquial San Antonio de Padua. Ese era el único espacio público de siempre, encuentro. Siempre ha sido. Y las plazas públicas como No. los mercados. El mercado. Después de la plaza de la iglesia, el mercado. Porque el mercado es el lugar de compra. Y después del mercado... ¿Y no era la misma plaza? No. ¿O siempre? No. Está igualito como... Eso sí no ha cambiado. O sea, la plaza nunca fue una zona de mercadeo. No. La plaza de San Antonio de Padua, del frente de la iglesia, nunca. Lugar de recreación. Para las fiestas patronales se instalaban allí unas carpas gigantes que eran de carne a la llanera, que venían de Cincelejo. Y unos juegos estilo casino gigantes que llamaban bancas, que era la ruleta, pero gigante. Entonces, ¿por qué se suspendió este tipo de jolgorio público durante las festividades patronales? Porque venía la gente adinerada de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla y hacían grandes apuestas. Pero descubrieron que uno de los que tenían las bancas hacía trampa por debajo. Yo no sé, abajo había un hombre y ese tenía donde no estaban marcadas las fichas. Y se armó una pelotera grandísima a las 3 de la mañana para 4 que sacaron revólveres y una balacera ahí en esa plaza. Esa es la única balacera de la que yo tengo noticia en mi vida. Claro que antes hubo una que se presentó allá en 1852, que eso está en los anales de la historia del señor Juan Salas Orozco, que fue en época de elección. Eran elecciones populares a la alcaldía. O sea que en el siglo XIX sí hubo elecciones para alcaldes populares, según eso. Entonces, un constructor que entre otras cosas trabajó en la reconstrucción de la iglesia de Soledad, él gritó viva el Partido Liberal, y por gritar eso salió una bala perdida de una de las casas de ahí del centro, que eran conservadoras, y lo mataron. Del año 28. No, 1852. 1852. O sea, de las cosas trágicas que
si han vivido Y que se en esa recuerdan plaza. en el municipio. En esa plaza, no, porque Soledad siempre ha sido una zona apacible. 1800 que hablas. De 1852, de eso, ese es el registro que hay. Entonces, en 1928 llegan los Nicolás de Caro aquí, instalan el acueducto de Soledad. Cada municipio tenía su acueducto, pero no a todas las casas no llega el preciado líquido del agua procesada, purificada, no. Se instalan en algunas calles lo que se llamaban las pilas. Las pilas públicas. Y la gente tenía que levantarse desde la 1 de la mañana a hacer cola para llevar el agua a su casa. Yo de oír esas Todavía persiste en algunos barrios de Barranquilla. yo de oír esas historias de mi abuela me da cosa, porque hagámosle. Todavía hay que, dentro de este barrio La Loma hay un sector que se llama La Pila, que está ahí en la calle 15A con carrera 17, porque ahí estaba la pila y ahí hacían filas para recoger el agua. Eso duró bastante tiempo porque eso fue hasta el año 57, 1957, en que se comenzó a construir el acueducto público de Soledad por el Instituto de Fomento Nacional que se llamaba INSFOPAL, que construyó y construyó el acueducto que todavía tiene Soledad ahí en el barrio Cruz de Mayo. Ahí todavía están esas instalaciones. Esas instalaciones datan de esa época de 1959. Tú sabes que cada pueblo tiene su mercado. Y los mercados generalmente estaban a orillas de un afluente. En este caso, el caño de Soledad, la Bocaína. Sí, de la Bocaína. Cuéntame cómo era ese sistema orográfico que tenía el municipio en ese entonces. Lo que pasa es que ese siempre fue el punto de comercio natural, tanto de los nativos, porque allí se comerciaban los aborígenes de Soledad, Macanaes o Mocanaes, con los aborígenes de la otra margen del río Magdalena, que eran los chimilas. Los chimilas y los mocanas siempre tuvieron intercambio comercial. Era un punto de encuentro. Y el punto de encuentro siempre fue ese lugar donde está el mercado actual de Soledad. Luego allí se instaló el mercado de esclavos clandestinos, porque la esclavitud para entrar a Colombia, al sur, especialmente a Nariño, que encontramos un gran porcentaje de negros, el Cauca, el Valle del Cauca, ingresaron por el río Magdalena. Lógico que aquí en Soledad pernoctaban clandestinamente, porque eso fue un punto de contrabandeo, y pasaban hasta Monpós. Como allí cerquita a Monpós están las desembocaduras del río Cauca y el río San Jorge, entonces por el río Cauca eran llevados hasta el Valle, Cauca, Nariño y parte de Antioquia. Y por el río San Jorge, Antioquia, la Gran Depresión Momposina, Córdoba y el norte de Antioquia, Urabá. Y luego los otros ríos que hay por ahí, el Atrato. Pero tu vivencia del caño, o sea, lo que tenemos hoy de caño no es caño, es una cloaca de la ciudad. Ya el caño no es caño porque ya eso se secó. Y eso me duele porque se murió allí una fuente de agua dulce, natural, en donde los niños solían recrearse en las canoas con anzuelos, pescando picúas, barbulitos, arenquitas, coroncoro y el otro que es parecido al coroncoro, que es amarillito. Coroncoro, no, el coroncoro y el... Es igualito al coroncoro, tiene la misma recubrimiento, que es duro, una coraza. Bueno, entonces esos peces los pescaban los pelados y se los llevaban para sus casas y los fritaban, porque eran desarrollados, eran grandecitos, eran peces pequeños. Esas vivencias tuyas que me has contado hasta ahora
Esa es tu época infantil, o sea, Sí. de 1 a 10 años, de 1 A, a 12 años, más de 12 hasta los 15. hasta los 15, o sea, ya, y en tu época juvenil, bueno, en esa época infantil, ¿hasta dónde llegaba tu edad, la que tú viste en esa época? ¿Hasta dónde llegaba? Bueno, siempre llegó hasta la 30. Hasta la 30. Sí. ¿Por qué llegó hasta la 30? Porque es que la carretera esa que se llama ahora autopista al aeropuerto, esa la hizo Alfonso, ¿cómo que Pumarejo, el que fue gobernador del Atlántico, cuando fue ministro de Obras. Jaime Pumarejo. No, es Pumarejo, apellido Pumarejo, Alberto Mario Pumarejo. Alberto Mario Pumarejo. Alberto Mario Pumarejo. Y eso lo hizo allá en el año 43. Entonces Soledad siempre ha llegado hasta ahí. Y la vía de acceso siempre fue lo que nosotros conocemos hoy como 13 de junio, que es la carrera 19. Y una vía que parece que yo tuve como, me dijeron el historiador Fernando Castañeda, esa vía que queda por la parte que nos conduce a la calle 18, o sea, el antiguo acceso a la ciudad. El camino de los gatos. ¿Sí? Pero el camino de los gatos era un acceso a la autopista. O sea, de la 17 a la autopista. Y por ahí se salía hasta Simón Bolívar. Porque el barrio Simón Bolívar fue construido en 1950. ¿La que no era la entrada del municipio? No. La entrada del municipio siempre fue la carrera La 19. 13 de junio, por eso siempre ha sido la principal avenida. La Virgencita que viene hacia acá. Siempre esas han sido las 3 vías de acceso a Soledad. Por el sur, la Virgencita. Por el norte era la 17 que empalmaba con la 18 de Soledad. 17 de Barranquilla empalmada con la 18 de Soledad. Y la autopista. Además de esos espacios públicos, tú no conociste más espacios públicos que la plaza. No. No existía espacio público, excepto irse los muchachos a pescar ahí al caño. Y allá al final del caño, o al principio del caño, porque al final viene siendo acá al norte, allá al sur, que también ya eso se secó y a mí me duele que se haya secado eso. ¿No la laguna de Solandia? No, porque para mí eso es un lugar histórico. Caraballo, no es Caraballo, la gente le dice Caraballo, pero eso es Caraballo. Ya eso está invadido, eso tiene casa, se secó también eso. Eso queda en la parte de atrás del barrio Nueva Esperanza. No, es del barrio, sí, de La Esperanza y el Chichal. Ya. El Chichal, que ahora es una le zona dicen anegada, patio sedimentada. Y ahorita que hoy ha sido ocupada. Exacto. Bueno, esa soledad de tu infancia, cuando tú pasas a la adolescencia, a la juventud, de los 15 a los 26 años, ¿cuál fue la soledad que conociste? Entonces ya hay otro tipo de desarrollo. En ese momento de mi infancia, Soledad se caracteriza por ser una zona agrícola y agropecuaria, porque la parte que es el occidente de Soledad, que hoy dice que conforma la mayoría de la población de Soledad y casi que el 70% de gente desplazada, o de gente venida de otros lugares, no desplazada, sino desmovilizada, hay de todo, desplazados, desmovilizados y gente que quiso emigrar, migrantes. Eso era la parte rural de Soledad. Entonces era un potencial agrícola y agropecuario, porque se podía tener ganado. Y yo me acuerdo de pequeña que cuando era la época de sequía, que se seca el caño, que baja el río, el ganado de aquella margen del río era trasladado a lo que llamaban tierra firme, que es esa parte del occidente de Soledad, a esas fincas. Y luego cuando ya se calmaba todo eso, era trasladado el ganado de la margen occidental de Soledad nuevamente hacia la orilla del río. Entonces Soledad en ese periodo era eminentemente agrícola y agropecuaria.
Pero ya por ahí como en los 70, Soledad comienza a dar un vuelco, porque hay una proyección de desarrollo comercial e industrial. Aun cuando ya se vislumbraba en los años 60. Ya estaba la calle 18 Sí, y sí, ya estaba la calle sí, 30. sí. Sí, porque la calle 30, no te estoy diciendo que como eso es la autopista, eso data de 1943. Y es una vía nacional. Exacto. Porque eso corresponde al empalme de lo que se llama la carretera oriental, que es panamericana, entre otras cosas. Y sí, esa es la Por conexión. eso, por eso. Entonces, Soledad comienza a tener un vuelco, comienza a convertirse en, en un punto comercial e industrial. Y da ese vuelco. Y los procesos de urbanización que tú alcanzaste a ver inicialmente, ya en tu juventud, Los procesos de urbanización surgen por allá por el año de 1967. la primera urbanización que aparece en el municipio, Es Hipódromo. el Podro. El Hipódromo. ¿Para qué año? 1967. 1967. ¿Qué era eso? ¿Era un hipódromo? No. ¿Era una finca? No, eso fue un terreno que inicialmente la nación lo obtuvo para hacer el hipódromo más grande de Latinoamérica. Es que a Soledad siempre le han querido hacer las cosas más grandes de Latinoamérica y yo no sé por qué la gente de aquí mismo trunca eso y lo hace desaparecer. Soledad, como dice Fernando Ferrer, no tiene dolientes, ¿no? Porque una golondrina no hace verano. Yo no puedo hacer nada, tú no puedes hacer nada, Fernando Ferrer no puedes hacer nada contra los emporios económicos. Fíjate que hasta ahora me entero de que la nación fue la que compró el terreno para poder construir el hipódromo más grande de Latinoamérica. De Latinoamérica, no siendo un deporte característico de la... Porque en esa época estaba en boga el 5 y 6. El 5 y 6. Que era un juego gigante como la lotería, como el todo. Ese era en Bogotá, que el único hipódromo que tiene el país. Entonces el más grande iba a ser construido en Soledad. ¿Y qué pasó que no construyeron ese hipódromo? Bueno, que lógico, los del interior, pues, todo estaba centralizado, vieron que esto era un gigante que se les avecinaba a los bogotanos. La competencia. ¿Y quién generó ese proyecto? ¿Quiénes fueron los artífices? Los artífices de esos proyectos siempre han sido los Pumarejo y los Martínez. ¿Y por qué se empezó en Soledad y en Barranquilla? Porque tenía el terreno. Y el terreno era desde la calle 18 hasta la calle 30, inmenso. ¿Se logró construir algo? No, nunca hicieron nada. Absolutamente nada. ¿Y los recursos que hicieron entonces? Pues eso quedó ahí, en los famosos planes. ¿Quién era el alcalde en ese momento? Hubo varios alcaldes. O sea, era cuando se señalaban los alcaldes. Los alcaldes se nombraban por decreto. Lo nombraba el gobernador. El gobernador. Y entonces ellos tenían que hacer lo que dijera el jefe del gobernador, porque el gobernador también era nombrado por un senador. Y entonces los que hacían los desvíos eran los senadores. Era una cabulla con varios nudos. Igual. Eso no ha cambiado. Que me digan que la corrupción es exhausadora es una gran mentira, porque eso siempre ha estado ahí. Oye, y después de la urbanización del hipódromo, ¿qué otro tipo de urbanización se dio? O sea, del casco central, del casco central de San Marcos. No, entonces las fincas que estaban aquí cerquita en la 30, como era el Cortijo, el Carnero, los propietarios comenzaron, el propietario, pues, porque era un solo propietario. Fueron urbanizaciones ilegales. No ilegales, sino que ellos fraccionaron en lotes sus... O sea, sin servicio, fueron urbanizaciones sin servicio. Sí, inicialmente. No fueron invasiones, porque tenían propietarios, pero fueron urbanizaciones. Ellos fueron vendiéndole a las personas lotes. Y las personas fueron construyendo a su gusto, que es el Cortijo, el Carnero. Y tú ves que por eso las casas no son iguales con los estilos de la urbanización, ¿no? O sea, parcelaron sin servicio. Exacto. ¿De qué año estábamos hablando de eso? Estamos hablando del periodo de los 60 a los 70. De 60 a los 70. Después
O sea, eso lo viste tú en el casco viejo. ¿Cuándo empieza lo del casco nuevo? Lo del casco nuevo no, sino la parte nueva del municipio de Soledad. Lo que es el occidente de Soledad, El occidente. el poblamiento del occidente de Soledad, que era la parte rural de Soledad. ¿Qué urbanización inicia esa La ocupación? urbanización que se inicia ahí es Soledad 2000. O sea que no es tan viejo porque se llama Soledad 2000, pero no se inicia en el año 2000, Luego como para el 85. por ahí en el 82, 1982 se inicia eso. Se empieza a construir la urbanización Soledad 2000. Soledad 2000. Es un programa de vivienda de interés social. Exacto, del Instituto de Crédito Territorial, igual que lo fue Hipódromo, porque Hipódromo también. Pero esto obedece a un plan que trazó Alfonso López Michelsen cuando era presidente de la República en Colombia, y lo lanzó desde Soledad el 19 de abril de 1974, que es una fecha inolvidable porque ese día el M-19 se robó la espada de Bolívar y la Constitución de Colombia, estando López Michelsen aquí en Soledad, en el balcón de lo que hoy es el Museo Bolivariano, que era la antigua alcaldía, lanzando el programa que se llamaba Plan Civitas. Y Plan Civitas quiere decir construcción de ciudades dentro de la ciudad. Entonces, eso es hecho con un objetivo progresista, pero como la politiquería siempre se mete de por medio, se hacen barbaridades, que fue lo que pasó allá en el occidente. Ya terminamos esa década de los 80, a finales de los 80, entonces surge podemos decir, casi un ideólogo soledaño, que es Saúl Samuel Sandoval Rodríguez. Este fue el primer alcalde elegido popularmente. Exacto, cuando él ve, no, pero él era concejal en esos momentos, cuando él ve toda esta situación, él vislumbra que se puede hacer una Soledad bien demarcada y que para esto necesita ser elegido alcalde. Y va al Instituto Geográfico Agustín Codazzi para que le expliquen cómo son los terrenos de Soledad, cuáles son públicos y cuáles son privados. Y el Instituto Agustín Codazzi le hace ese estudio y se lo entrega. Pero ¿qué pasa aquí en este momento? Que la politiquería es arrasadora. Para 1800, No, para 1988, ¿qué edad tenías tú? Bueno, la edad ya ni me acuerdo. No, No no, me porque preguntes de edad, sino porque- que yo tengo memoria geográfica y quédate ahí en eso. No, No te voy porque- a decir, porque no te- te voy a porque te decir. está- A mí no me van a sacar cuentas a esta altura de la vida. Yo te sigo tu cuento y ya. No, porque te estoy preguntando es porque yo te estoy haciendo precisamente las preguntas con relación a la soledad de tu juventud. O sea, porque ya me empiezas a hablar de 1980, yo me imagino que ya no eras joven, ya eras una persona adulta. Ya pasaste de los 26 años. O de pronto estaba en el periodo para adultas. Bueno, listo. Lo que pasa es que yo quiero tener los referentes. O sea, Nada, eso no se vale. Yo te estoy contando porque- como sí, porque yo lo viví. yo- Tú me estás yo preguntando quiero- cómo lo viviste tú. Y, No, y porque- como yo tengo memoria si fotográfica, tú eres el referente yo histórico. recuerdo todo desde mi infancia. El referente más nuevo, no estoy diciendo el referente más viejo. No, es que cuando aquí han llegado los estudiantes de las distintas universidades, no tan solo del Atlántico, sino de Colombia, porque aquí han venido de la Universidad Externada de Colombia, de la Santo Tomás, de la Nacional. Que tú eres la memoria oral del municipio. Entonces, Que no está escrito nada, pero tú eres la memoria oral. ellos se quedan sorprendidos cuando venía, pero usted, de verdad tiene conocimiento. Y yo, bueno, yo no sé, es que no tiene el perfil, me decían así. ¿Y por qué? Porque siempre se supone que el perfil lo tiene la persona más anciana del pueblo. No necesariamente. Bueno, parte de eso. Y ellos suponían que se iban a encontrar una ancianita, una viejita. Porque es que tú tenías las narraciones de tu antepasado. De mis abuelos. Claro. De mis bisabuelos, porque yo conocí a mis bisabuelas. Hubo transmisión de datos, hubo transmisión de memoria. O sea, el perfil es muy dudoso, pero cuando hay transmisión de memoria, eso no importa que tú tengas 30, 40, 50 años, que tú sepas cómo ha sido. Bueno, entonces,
En esa época ya que Saúl hace todas estas averiguaciones sobre lo que es en sí la jurisdicción del municipio de Soledad, lo mal aprovecha. ¿Por qué te digo lo mal aprovecha? Porque entonces, concejales entonces, se distribuyen a Soledad como si fuera una torta, partiendo pedazos. ¿Para qué? Para decirle a la gente que las viviendas de interés social, como estaban en esos planes del Instituto de Crédito Territorial y toda esta serie de cosas del gobierno nacional, de viviendas para viviendas, entonces ellos se lo reparten como si fuera un pudín para darle parcelas a personas que no tenían vivienda. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de amarrar los votos. Dan primero el terreno en la primera campaña, se lo señalizan. No le dan escritura porque todavía no les han dado escritura. ¿Le dan posesión? Hasta este momento. Mire, tiene la posesión. Entonces, luego, para el siguiente periodo de campaña electoral, le dan para la construcción de la base, el cimiento. Los tienen ahí, eso se llama voto amarrado. Porque así la persona no puede coger por ningún lado porque tiene que esperar toda la tramitación, tiene que continuar votando por esa persona. Y tiene que conseguirle los votos que ellos les exigen, que era un mínimo de 14 votos, de ahí en adelante. Y según fuera el terreno. Mira la sinvergüenzura más grande que se llevó aquí en Soledad. Entonces, viene el otro periodo electoral, y por eso es que tú ves que esos concejales tienen 22, 25 años de estar enquistados. Aquí lo que hacían el urbanismo público eran los políticos. No los técnicos, los políticos. Los que toman las decisiones. Los políticos. Y por eso tenemos la ciudad esta. Exacto. Y por eso tenemos mal trazada. Entonces, luego, al siguiente año, le daban los bloquecitos para que construyera una pared y delineara la pared de la salita y el comedorcito. Y al otro periodo venía el resto de la pared y ya tenían el vaso. Imagínate cuántos periodos electorales no se van yendo en esta forma y cuántos votos amarrados no van teniendo en ese momento. Por eso se mantienen los mismos con las mismas. Que la gente se pregunta por qué, pero si uno se detiene a observar, yo bendito sea Dios, si yo nunca puedo ser concejal, ni lo vas a hacer. Ni lo vas a hacer porque no tiene la clientela que ellos tienen. Entonces, viene después el techo, las láminas de Termit. No, pero antes de dar las láminas de Termit viene el esqueleto de madera para sostener las láminas. Después al siguiente periodo, las láminas de Termit. Ahora, y en esa forma tienen a la gente. Y todavía es la hora que no les han otorgado. Tú me hablaste de la soledad de tu infancia y me dijiste que... Y te estoy hablando de la soledad de mi juventud y de inicio de mi madurez. Por eso te estoy preguntando. De mi te quiero hacer la pregunta es porque noté que no me hablaste de ningún espacio público. O sea, en la soledad de tu juventud no hay espacio. No me hablaste de espacio público. Porque no los hay. O sea, espacio público no los hay. Solamente siempre te he dicho que única y exclusivamente a ese el hipódromo y la plaza. ¿Qué espacio público le brindó a la ciudadanía, a la organización del hipódromo? La verdad. Te pregunto por eso. La Soledad verdad, 2000. ¿Qué espacio público? La verdad es que ninguno de esos puntos tiene espacio público como para que la gente vaya y se recree. Tiene canchas, peladeros. Pero cancha como tenía aquí la de la Bonga, porque yo he ido a la cancha esa allá de Soledad 2000, por donde mataron a José Castillo. Y yo, eso es un peladero igual que el de la Bonga. La diferencia es que este se llena de agua cuando se desborda el río. Y ahí se sube el nivel. Es la única diferencia, pero es lo mismo. Yo no veo ahí nada. O sea, la gente nomás es para jugar fútbol, no hay otro tipo de recreación.
no fomenta otro tipo de recreación, ni siquiera infantil, los niños no tienen dónde ir. Es correcto. Porque Todavía es así. Yo te pregunto es porque el municipio de Soledad es reconocido a nivel cultural. Pero otro tipo de cultura. Aquí el nivel cultural es el de los artistas. Por eso, entonces yo no veo un sitio donde esos artistas, como los folcloristas, como los escritores, como los pintores, como los poetas, como los literatos, no veo un sitio de encuentro, un sitio donde ellos puedan desarrollar precisamente esa cultura y no dejarla desaparecer. O sea, yo no encuentro por ningún lado una media torta. Nada, no la hay. Pero entonces la gente se ingenia, que es otra cosa. No a los lugares públicos que pudo brindar en determinado momento una administración pública, porque no lo han hecho. Hasta el sol de hoy no lo han hecho. Están los lugares privados. ¿Cuál era ese lugar privado? Y yo le doy gracias a Dios por ese señor Blanco, el profesor Blanco, Julio Blanco, como él siempre tuvo inquietudes artísticas y hace su primer centro de eventos en Soledad, lo hace él. Y él hace un punto de encuentro los viernes, no para llenarse él comercialmente, porque él como docente tenía su sueldo bueno porque él estaba en la 14ª categoría. A él hoy en día es pensionado. Él hace los viernes de cultura, en donde se va a cantar boleros, a presentar declamaciones, a escritos de poesía, de libros también, porque ahí es donde yo vi que hizo su pinino Guillermo Pantoja, que ahora hoy en día él escribe bonito. El periódico, el portal web, el contrato. Ajá. Él estaba allí en ese lugar. Allí fue donde yo lo conocí. Y de allí fue que yo lo vi saltar hacia el periodismo. Del centro de eventos del profesor Julio Blanco. ¿Y has tenido conocimiento de algún otro sitio en el suroccidente del municipio? No. Donde ustedes hayan podido participar, nada. O sea, cohesionarse, fundirse. Nada. El casco viejo no. con el sector nuevo del municipio. No existe ningún tipo de... Que yo sepa, hasta donde yo tengo conocimiento, no lo hay. No lo ha habido. Hasta el sol de hoy no lo ha habido. Las vías, no hablaste de las vías. Como te dije inicialmente, Digo, pero la soledad de tu juventud. O sea, vamos a hablar de las vías. ¿verdad? Las pavimentaciones comienzan en la década de los 70. Cuando era alcalde Rafael Urbano Laforí Rivera. Él comienza la pavimentación de las calles. ¿Cómo continúa el mercado? El mercado continúa lo mismo. O sea, no ha tenido cambio. No ha tenido cambio porque el proyecto que presentó Marilu Arrau era un proyecto de cambio. Pero ese proyecto se perdió, nadie da razón. Y yo creo que Marilu se quedó con que fue la segunda alcaldesa de elección popular de Soledad y primera 90, alcaldesa 92. mujer, sí. Esos eran los planes reguladores de antes. Bueno, pero ella se perdió eso, nadie da razón de eso y yo creo que ella ni se acuerda cómo era ese plan ni nada de eso. Que era una cosa hermosa de desarrollo para la margen oriental de Soledad. Y entonces como vinieron las rencillas por la forma como ellos condujeron la política, casi de un nivel absolutista, que generó resentimientos en algunos grupos de personas, no vieron en realidad el ideal de ellos de desarrollo de Soledad, porque ellos eran pareja, Marilu Arrau y Saúl Samuel. Entonces comenzaron las intrigas y eso va por debajo y comienzan a correr rumores y los rumores hacen que se den por ciertas las cosas y acaban con una persona aquí en Soledad. La soledad, no ya de la infancia ni de la juventud, sino la soledad de hoy. O sea, ¿qué nos puedes...? Bueno, en la soledad de hoy yo todavía... ¿Cómo nos puede hacer esa relación? Todavía noto que sigue estancada.
O sea, no le veo salida. No veo que la tengan en cuenta en nada. Yo veo que otros municipios... ¿Pero por qué? Si existe un plan de ordenamiento territorial que supuestamente es el norte del municipio y que fue aprobado en el año 93 con la alcaldía del señor Alfredo Rao. Eso ha tenido que ser sometido nuevamente a reevaluaciones, a reinvenciones, a reestudios por la distinta población que se ha asentado en Soledad, que hasta indígenas tenemos. Y en la parte de atrás del municipio. Porque tenemos un resguardo indígena, que no se tenía antes, pero indígena auténtico. No, yo de esos resguardos indígenas de Tubará y eso yo dudo, porque yo conocí a esas personas como campesinos. Y después por sus rasgos y eso, como Malambo, aquí en el Atlántico, Malambo tiene más rasgos indígenas que Tubará. Ahora, yo noté en la conversación que he tenido contigo, en estas tres etapas de tu vida, que no me hablaste del recinto máximo público que debe tener un municipio, que es el poder administrativo, donde se ejecuta el poder administrativo, la sede de un palacio municipal. O sea, bueno, porque ya eso pertenece al plano político. Nosotros estábamos hablando de las generalidades y no llegamos a un punto pero exacto. Ese es el espacio público de decisión de una administración y de la ciudadanía. Ya se supone que siempre ha existido una alcaldía, o si no en su momento un inspector, si no había en ese momento, no había un alcalde. Mira, Soledad siempre ha tenido su alcaldía, entre comillas, propia. ¿Por qué te digo propia? Porque aquí si yo hablo la verdad, se abriría un debate. Porque lo que hoy es el monumento nacional, Museo Bolivariano, donde funcionó por 96 años la alcaldía de Soledad. Desde Rafael Reyes. Precisamente... 1903. No, 1906. 1906. Eso lo compró Rafael Reyes para que fuera la alcaldía municipal. En aquel momento, el gobierno central era el que compraba los locales para que funcionara la administración pública. Y Rafael Reyes estuvo de visita por Soledad. Y a él le gustó el edificio. Y lo compra. Se lo compra a las herederas de Pedro Juan Bilbao. Y lo compra barato. Lo compra por 150 pesos. De aquel entonces. De aquel entonces, pero oro, moneda oro. Se llamaba. Es colombiano oro. Y lo otorga a la municipalidad para que allí funcione la alcaldía. Por eso, desde 1906 hasta el año ese en que se fue para el gran mercado de la costa norte de nuestra administración pública, que es el único lugar en el mundo. Soledad siempre ha sido sui generis, por encima de todo género. El único lugar en el mundo donde oficinas de administración pública funcionan en un mercado. Soledad. Cuando no debe ser así. Cuando debe funcionar en el centro histórico de Soledad. Fíjate que parece contradictorio, pero no es contradictorio. Pero le tienen miedo al pueblo Soledad. Lo que pasa es que los políticos le tienen miedo. Porque Soledad es la berraquera. No, de eso me han contado. Por eso que no se han levantado, yo no sé, parece que le hubieran echado dormidera a este bendito pueblo. Sí, pero fíjate que donde está hoy la alcaldía, o sea, si nos apegamos a la ley, ahí ella no es contradictoria que ella funcione ahí, porque eso es un uso de suelo declarado institucional. Pero lo declararon así para que funcionara eso allí, no porque eso sea así. Eso lo declaró el plan de ordenamiento territorial. Por eso.
Pero eso ¿Y estuvo quién, antes. ¿Y quién declaró el plan de ordenamiento territorial? Los benditos señores politiqueros que tienen a Soledad sumida en lo que está Sí, sumida. fueron unos consultores. Unos consultores que Pero contrató pagados por quiénes? que Por la contrató- administración y la coadministración. La administración es el alcalde y la coadministración los concejales. Lo que pasa es que en su momento el plan de ordenamiento no fue consensuado ni fue participativo, sino Bueno, que fue idea de eso, unos pero- consultores, Mira, pero legalmente ellos te pueden demostrar que sí puede funcionar ahí, pero yo estoy de acuerdo contigo. O sea, nunca debió salir. hay una frase que me gustó a mí y si cambio eso para traerte la frase. No, porque- Después te acuerdas. no me voy a acordar porque no me la he aprendido, la escribí, porque me gustó el sentido de esa frase. No, pero por eso, para no, después nos acordamos, de pronto te acuerdas en el momentico. No, porque cabe aquí, ahora. Sí, lo que yo te quiero decir, Adonai, es que todo lo que el municipio ha hecho, o sus autoridades han hecho, se han amparado en la ley, pero en una ley a su acomodo. Una ley, Es que eso es Y una que ellos realidad. mismos- y que ellos La mismos- ley, ¿quién hace la ley? sí, por eso, y que ellos mismos están Los violando. politiqueros. Y que ellos mismos están violando. Yo te digo que en el corazón de la ciudad, o sea, la alcaldía nunca debió salir del corazón de la ciudad. En Y ninguna Sole- parte del Y mundo. Soledad es tan su género, como dices tú, que en muchas ciudades del mundo, cuando sacan la alcaldía del centro histórico, el centro histórico sufre un periodo de deterioro. Sufre un deterioro, y con Soledad no ocurrió eso. Con Soledad se mantuvo la plaza, a pesar de que la alcaldía salió de la plaza. Y se mantuvo la plaza. Pero se mantuvo por la gente que no es politiquera, aun cuando viven algunos politiqueros. Que yo, entre otras cosas, Sí, pero no hubo ese deterioro, ese abandono como entre lo han otras habido en cosas, Barranquilla. yo lo admiro. Por ejemplo, Pico Cruz arregló su casa y la tiene ahí. Bueno, no sé si vive o no vive porque la gente es contradictoria. Ya te digo que aquí le gusta que correr rumores. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Yo no sé porque yo no paro por ahí, ni lo veo entrar, ni lo veo salir, ni me interesa. Pero lo que sí veo bien es que la arregló esa casa y esa es su casa. Sí, yo la conozco, está en la Y escuela. en la parte de atrás tiene su lugar de oficina para campaña. Entonces, si personas así, por ejemplo, me encanta la labor que ha hecho el joven odontólogo Alberto Sánchez Otero, porque él compró la casa de las Cerveras y la convirtió en un lugar para que la gente ¿Esa vaya. casa de Cervera cuál es? La que queda frente a Fisco, Ah, la está el High Club. el High Club Gourmet, que ese es de Albert Sánchez Otero. Él es odontólogo, pero es una persona que es emprendedora en materia empresarial, porque él ha montado una empresa con esos negocios que él tiene. Oye, parece Y bien. le está dando realce a Soledad. Yo creo que van a poner un Juan Valdés en el colegio que estaba No, él no va a un bombardeo, es más que no. el McDonald's. A ese va a repartir él. Todavía no se sabe. Estamos viendo a ver cómo entra en ese cuento. A todas esas, los profesionales del municipio, Se van. los arquitectos, los Se abogados, van. los periodistas, La mayoría se van. los psicólogos, Se van. los médicos, Se van para Barranquilla. sí, pero Esos son como los hijos que dejan a su madre abandonada porque es pobre y no pueden. ¿quién está asumiendo la presentar. defensa de la ciudad entonces? O sea, si no son los profesionales, ¿quién asume la defensa de la ciudad? Bueno, si hay personas, ya te digo, yo te pongo el ejemplo de Pico que arregló su casa y se quedó ahí. Yo te pongo el ejemplo, yo antes ponía como ejemplo a Félix Donado, porque hizo su casa ahí, pero ya él se mudó este año de Soledad, Dejó su casa. dejó esa casa y vive en Barranquilla, y que por razón de comodidad por los estudios de la ciudad. Pero yo lo que veo es que todos ellos
viven de soledad, pero no quieren la soledad. Porque soledad es la que les da todo. Política, posición, puestos, contactos, y la abandonan, se van. Porque una persona que ama su tierra se queda allí y la hace surgir, oye, ¿quién mejor que los hijos de soledad para sacarla adelante? Entonces, ¿qué pasa? Que viene esa cantidad de gente que viene con resentimientos sociales, políticos, económicos, y entonces atomizan la soledad. La soledad está atomizada. Y el número de habitantes es galopante, pero ¿qué tipo de habitantes? ¿Qué ha hecho que Soledad se convierta en un punto de criminalística más alta? Porque la tasa de homicidios, de muertes violentas no baja en Soledad. Y eso no se veía antes. Sí, esas son causas externas, tú sabes, el problema, el conflicto que tiene el país. Sí, pero Soledad era un remanso de paz. Uno se levantaba a las 1 de la mañana, salía, paseaba aquí afuera y no pasaba nada. Como todos los pueblos de Colombia. Y no pasaba nada. Dormían con las puertas abiertas. Y a las 2 de la mañana salía para el mercado a tomarse una sopa caliente de pescado frito. Yo recuerdo eso, yo muchas veces lo hice aquí. Sabroso. Pero eso no. Y te estoy hablando del 93. Y ahora no se puede hacer eso. Bueno, pues ya esas son acciones que tienen que... Entonces, yo como ciudadana... De protección. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Como ciudadana que vive aquí, que no sale de aquí, que ama a su pueblo, ¿yo qué puedo hacer? Muchas cosas. No puedo hacer nada, porque son cantidades de personas que han venido y quieren mantener a la gente, como te digo, asustada. Sí, pero hay que regularlo. El problema está en que no se sienten en las puertas, que eso es malo, que va a venir una balacera en cualquier momento, que te van a atacar, que se van a matar a cualquier persona, sea bueno, sea malo. ¿Tú sabes lo que son? Eso es una tortura psicológica para la población sana. Para la población que no vive al margen de la ley. Bueno, entonces, ¿qué conclusión sacarías tú? Que ya hoy Soledad es caótica. De estos tres aspectos que me acabas de señalar tú. Que en los actuales momentos. O sea, ¿qué le depara al municipio de Soledad? ¿Qué le depara? O sea, tú me has contado desde que tú abriste tus ojos hasta el día de hoy, me has contado los enfoques que has tenido que has conocido al municipio de Soledad. Y lo que pasa es... O sea, ¿qué piensas tú que le depara al municipio? Las conclusiones tuyas. Hacia dónde vamos, y si vamos, por qué vamos, y si no vamos, por qué tenemos esta ciudad que es insostenible. O sea, sácame las conclusiones. Insostenible e invivible. Invivible, es correcto. Entonces, ¿tú qué crees que puede pasar con la ciudad? Si siguen ocurriendo este tipo de cosas, donde el ciudadano común y corriente es indiferente, donde el profesional del municipio se va, donde los ancianos mueren sin ningún tipo de respaldo público. Vemos el caso específico de Arnulfo del Valle y otras memorias urbanas que han muerto en el desamparo, por no decir en la miseria. Mira, fíjate, un ejemplo palpable que tenemos nosotros. Alberto Ferrer Suárez. Él también fue un alcalde de proyección política. ¿Y cómo lo tienen a él? Abandonado. Y los políticos se acuerdan de él. Y él sí fue un gran hijo de Soledad. Ha sido, pues, no fue porque él también. Y ahí está en su casa. Él es el gestor de la protección de la Casa de Gobierno. Del Museo Bolivariano, claro, cuando él fue alcalde. No, 69. Lo que pasó fue que el decreto llegó en el 70 cuando era alcalde Rafael. Pero quien promovió y otro baluarte. luchó esto en Bogotá
con el presidente de la Sociedad Bolivariana de Barranquilla fue Alberto Correa Suárez. Fíjate que sí ha tenido quien la defienda, Soledad sí ha tenido Por quien la eso defienda. te digo, pero son pocos que la aman de verdad, y él sí que no ha querido irse de Soledad. Nunca. Ahí está. Rafael Laforino era hijo nativo de Soledad, era hijo adoptivo, también fue alcalde de Soledad. En su época hizo obras buenas por Soledad, como la pavimentación de las calles, y fue quien las comenzó. ¿Y tú qué crees que va a pasar con Soledad? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué opinas sobre qué puede ocurrir con Soledad? ¿Se la tragará el distrito de Barranquilla? No, no, el distrito de Barranquilla no se traga Soledad porque Soledad tiene su propia historia. Y cuando un pueblo tiene historia, tiene defensa. Y tiene quien la defienda. Porque si yo me muero mañana, hay quien defienda a Soledad. Porque yo soy una de las primeras que me abanderaré de que Soledad siga siendo Soledad. Porque yo conozco el caso de una ciudad que absorbió varios pueblos de su alrededor. Pero uno que estaba ahí cerquita, no lo absorbió. Yo creo que es Bucaramanga. ¿De qué municipio estamos hablando? Absorbió unos municipios que pasaron ¿Qué a cuesta ser uno? barrios. Tirón es otro. Pero hubo uno que no. Eso pasó, yo creo que pasó lo mismo que en Medellín. Envigado hace parte del área metropolitana, pero no se lo va a absorber. Sino que sigue siendo municipio, tiene su propia administración y su consejo. Así, Y tiene una política pública muy diferente a la de bueno, a las de Medellín, a la de Medellín. O Y sea, a la son de políticas la- nacionales, pero sí la aplican. a las del área metropolitana. Bueno, ese sería el caso de Soledad. Yo creo que no hay que dejarse absorber. ¿Qué futuro le ves tú? Claro. ¿Podemos resolver los problemas? No lo podemos resolver. Sí, claro, todo tiene solución en la vida, menos la muerte. Porque la muerte cuando le llega al ser humano, hasta ahí llegó. ¿Y qué estrategia planteas tú para esa recuperación? ¿Alguna estrategia que Imagínate. nos permita siquiera clavar una bandera y decir hasta aquí? Imagínate, eso sería, yo lo veo como muy lejano, la toma de verdadera conciencia de que nosotros como ciudadanos tenemos que reconstruir esta ciudad, sacarla adelante. No importa que el Estado nos mantenga al margen. El Estado en los distintos niveles, municipal, departamental, regional, nacional, aunque el del regional no funciona todavía, porque no hay una región en Colombia administrativamente. No se ha legalizado las consolidado. Sí, las leyes de Eso ordenamiento no, territorial. eso no se ha consolidado, pero está ahí en la Constitución. Entonces, sí hay gente que puede coaccionarse, hacer un frente común y sacar a Soledad adelante. Tú no ves que aquí cada vez que llueve se desborda la alcantarilla esa que está ahí al frente. Y la AAA tiene el certificado ISO con bombas y platillos. ¿Y qué hace? No ha solucionado el problema todavía. No soluciona el problema. Y cada vez que la bomba esa que succiona las aguas negras se daña, esto se llena como si fuera un río. Presencia de administración pública local y coadministración local, nada. Pasa como si no fuera nada, porque yo he visto pasar concejales por aquí, así. Concejales que la mayoría son de aquí, Nada. como No los hacen alcaldes. Nada. No hacen nada. Entonces, claro que cuando los alcaldes llegan a la administración, y eso me lo han dicho varios, ellos llegan con una ansia de hacer algo por Soledad. ¿Y qué les hace que no lo hagan? Que encuentran cuestiones amarradas. Y cuando se encuentran cuestiones amarradas es difícil de sacar el jugo. Pero si aquí hemos podido comentar, yo te lo digo porque tengo conocimiento del plan de ordenamiento territorial. O sea, Yo sí no conozco nada de eso, Sí. fíjate, sepa.
Aquí, No lo he aquí, estudiado. aquí hay una propuesta muy interesante para el municipio y ninguno de los alcaldes, ni los concejales, ni la corporación edilicia como el consejo, se han preocupado por hacer un cabildo abierto para transformar lo que es la parte histórica del municipio. O sea, aquí hay un planteamiento de renovación urbana, o sea, que nos soluciona los problemas de fuga de cerebro y de habitantes del municipio de Soledad, como lo que tú estás hablando. El iluminado que acaba de ir, no había otra alternativa de vida para él. Él dice que allá solucionaba el problema de conexión de las universidades extranjeras. No, de los colegios. De los colegios. Aquí existe un plan de renovación urbana. Aquí se puede inclusive renovar el centro, es darle vida al centro, es recuperar la gente que se fue, es volverla a traer, hacer los edificios que se hacen en Barranquilla, multifamiliares, que sean más ecológicos que los de Barranquilla, puede ser. Ahora que tú hablas de eso, hace poco se presentó una amiga mía que dentro de su proyecto de graduación era eso, pero no ha vuelto, como que no le dio norte, derrotero a ese proyecto, de hacer lo que tú estás hablándome ahora. No, es que eso debió hacerse. Multifuncionales, los multifamiliares. Y los usos, darle un uso más dinámico al centro histórico, que la gente tenga fuentes de trabajo en el mismo centro histórico, para que haya desplazamiento. Haya desplazamiento y la ciudad se vuelva más compacta. Pero el desplazamiento de estos políticos para el trabajo. de Soledad no es por el trabajo, porque igual él le toca venir a las sesiones del consejo, porque sigue siendo concejal de Soledad. Sí, pero no vive aquí. O sea, entonces, no vive los problemas del municipio y da soluciones a los problemas del municipio. O sea, parece contradictorio. O sea, no vive en el municipio, pero si no es una acción administrativa aprobada por ellos, no pasa el acuerdo. Pero Soledad está estancada, puede tener, todo eso se llama letra muerta. ¿Por qué? Porque está aprobada, pero es letra muerta. Porque no se da. No se da. Bueno, eso ya... Eso es como hacer un castillo de naipes, o construir un castillo sobre la arena, que vino el aguacero y como no tenía cimiento se lo llevó. Esos son todos los proyectos de planes de ordenamientos aquí en Soledad y planes de desarrollo. Para que te fijes tú que el municipio sí tiene... yo te hacía estas preguntas para poderte precisamente encauzar en las soluciones que tiene el municipio. Lo que pasa es que esas soluciones no han sido hechas efectivas por parte de los gobernantes. Por eso se llama letra muerta. Si hay soluciones. ¿Y qué hay? Imagínate, yo conozco leyes que están en vigencia que son de 1800. No necesitamos otra cosa que personas que estén interesadas precisamente en aplicar esas normas, en aplicar esas leyes. Ahí tenemos un caso típico de Medellín. Medellín era la ciudad más violenta del mundo. En los 80 y parte de los 90 era... No, la violencia no la puedes acabar tú de raíz. Pero Medellín hace 20 años no es la misma. No es la misma. Porque tú vas a encontrar en Medellín hechos institucionales que están próximos a la ciudadanía, como los parques, bibliotecas, las escaleras eléctricas, los sistemas integrales de transporte masivo. O sea, Medellín ha venido brindándole soluciones a sus ciudadanos, a pesar de que se encontraban inmersos. Por eso, precisamente porque no hemos tenido un personaje que mueva eso. Medellín no tuvo con Sergio Fajardo, que hoy es el gobernador de Antioquia. En ese momento era el alcalde, hoy es el gobernador de Antioquia. Ya no lo está haciendo en Medellín, lo está haciendo en el departamento. Y está transformando el departamento. Entonces necesitamos... un cerebro. Bueno, yo no diría un cerebro, necesitamos una persona que tenga un poquito de cariño, como Aníbal Velázquez en la canción, que tenga un poquito de cariño por la ciudad. Bueno, cariño, yo amo esta ciudad, pero yo me siento con las manos atadas. Porque está sola ahora.
estás sola y a veces te Quisiera- sientes acompañada. Yo quisiera ver a Soledad en otra situación. Sí, pero a veces te sientes No acompañada. quisiera ver esas aguas negras. Y como dices tú, son unos perversos, entonces te atacan así y tú no sabes por qué te atacan. Y me degradan, porque por es lo eso. peor, porque van como el comején comiendo por debajo, porque aquí en Soledad funcionan son los rumores. Tiran Por eso, rumores, porque y van tú- tirando rumores y dañan la imagen de Tú la te crees que persona. estás bien acompañada, pero resulta que no. O sea, lo que pasa es que no te has acompañado bien, no te has rodeado bien. O sea, yo creo que aquí la última palabra no está dicha. Y Soledad es la ciudad que tiene más fortaleza dentro de las ciudades del área metropolitana. Es la ciudad que tiene Pero más que fortaleza. va, es la que más garrote le dan, porque mire, ve, te voy a poner un ejemplo práctico, concreto y que estamos viviendo. Puerto Colombia le peleó a Barranquilla el corredor. El corredor educativo, institucional. Bueno, los ediles, de los honorables diputados dieron la ordenanza a favor de Puerto Colombia. Y Puerto Colombia es área metropolitana de Barranquilla. Y es la área metropolitana de Barranquilla. Pero ellos han defendido su autonomía Pero y su Soledad, territorio. Soledad tiene el aeropuerto, tiene el estadio metropolitano, tiene el velódromo, La terminal de transporte, la terminal de transporte, el portal del la Transmetro. gran central de abasto. ¿Y a quién le sirve eso? A Barranquilla, no a Soledad. Económicamente hablando. De pronto socialmente nos sirve porque nosotros nos transportamos en el metro, lo que se quieran transportar en el metro. Yo nunca me he subido en el metro. Yo puedo taxi, Pero fíjate, yo tengo otra visión. otra visión. O sea, Barranquilla, a pesar de que nos ha hecho mucho daño, en el sentido de que nos llenó de vivienda de interés social, para solucionar sus problemas de vivienda, porque ellos no tenían tierra, la única tierra que existía para ese momento, para solucionar el problema de vivienda para Barranquilla, era Soledad. Y Barranquilla nos llenó de pobreza, nos llenó de vivienda Y y interés social. nos iba a seguir llenando porque nos iba Pero a la aumentando. vez nos brindó 4 polos de desarrollo. En primera instancia el aeropuerto internacional, Ernesto Cortés. Pero hasta eso ya se lo iban a llevar. Por eso, en segunda instancia, la gran central de Barranquilla. En tercera instancia, la terminal de transporte intermunicipal. Pero fíjate que todo eso se le Y debe el a cuarto- Pedro Martín Leyes. por eso, y El el único cuarto- político que miró Soledad Por eso, y en fue cuarta instancia, Pedro Martín Leyes, más nadie. nos da, hace 2 años, nos ubica el portal del Transmetro, que es más local. Más sin embargo, Soledad, a pesar de que tenía su plan de ordenamiento territorial y antes del plan de ordenamiento territorial tenía su plan regulador, dejó que esos polos de desarrollo, los impactos negativos, fueran los que predominaran. Y por eso hoy tenemos el aeropuerto lleno de miseria, basura y miseria. Hoy tenemos la gran central de Abasto, llena también de miseria. La terminal interdepartamental también llena de miseria y se nos está llenando el portal de Transmetro a través de miseria. O sea, por no existir unos planes parciales, o sea, que regularan los impactos negativos, o sea, que aguantaran esos impactos negativos y dejaran emerger los impactos positivos. O sea, porque un foro de desarrollo te genera de esos tipos de impactos, pero todo está en la regulación, en el control que tú tengas sobre ese punto de Pero es que aquí no hay autoridades, ni la Vuelvo y te administración, repito. ni la coadministración son efectivas. ¿Qué hubiese pasado si el municipio se le hubiese desarrollado planes parciales, alternos, alrededor de ese foro de desarrollo? Soledad fuera otra. Soledad fuera otra, pero ni siquiera eso hicimos. O sea, ni siquiera eso se hizo. Las autoridades aquí administrativas y coadministrativas son pasivas. Y son pasivas para estas circunstancias, pero para los bolsillos de ellos no, porque cuando ven que hay entrada suficiente, si hay, ¿cómo vamos ahí? ¿Cuál es la barba que hay ahí? ¿Ah? Bueno, ¿verdad? Ya, vamos a agradecerte también por
por darme esta entrevista, porque yo no sé a quién más acudir en el municipio de Soledad, a pesar que yo no soy soledeño. Yo no soy soledeño, pero estoy interesado en la memoria histórica del municipio. Y tengo unos referentes como el tuyo, como el del señor Alberto Ferrer, como el del joven, tan joven, porque tiene la edad nuestra, el señor Jorge Ferrer Ferrer. No, este señor, ¿cómo se llama? Fernando Ferrer Ferrer. Y Fernando Castañeda, que son los referentes que yo más he tenido comunicación con ellos. Porque las otras personas, los referentes históricos ya se nos fueron. Caso específico del señor Lamorí, Armando del Valle y otros que se nos han ido, muy destacados en el municipio que eran referentes históricos. Por eso quise hacer esta nota contigo, para ayudar en algo a las nuevas generaciones que vean este video y conozcan en ti las ciudades que ellos no vieron. Ciudades que ellos no vieron y que tú les contaste, que tú les estás contando cómo fue en ese momento. Es para que ellos entiendan que sí es necesario para la ciudad la defensa por parte del ciudadano. Y esa defensa se logra a través de imponer esa memoria que tú nos estás contando aquí. Agradecerte, Adonai, nuevamente. Muchas gracias. Y estarán viendo este video en las redes sociales y mi página web. Gracias. No sé si te quieres despedir de los amables televidentes que nos están viendo en el mundo. Cibernauta. No sé. No es internauta. Sí, cibernauta, los cibernautas. Cibernautas. Bueno, espero que sirva de algo esta entrevista. Y que lo poco que yo he dicho, porque en realidad no he dicho mucho. Hay más que contar, Y quise meterme en una parte de la ciudad. Hay demasiadas cosas que contar. No en esa historia que tú conoces. Demasiados referentes de todos los tipos, de tipo social, de tipo económico, de tipo político, pero aquí se tocaron unos puntos claves, unos puntos específicos. Sí, que tienen que ver con mi profesión. Yo quiero saber la evolución urbana del municipio, que tú me contaste. Yo esto lo voy a complementar con otro tipo de entrevistas, con los señores que te acabo de mencionar, que son otros referentes que tiene el municipio. Ellos me dirán otras cosas. O como me pueden reafirmar lo que tú dijiste. A menos que ellos sean utópicos, sean soñadores y me inventen otras cosas. En este caso no fuiste utópica, ni fuiste fantasiosa. No, sino dije exactamente lo que Lo que tú viste. En todas estas etapas. Bueno, decirle a la gente que nos ve que nos disculpe por los ruidos, porque es que aquí cerca queda el aeropuerto, el aeropuerto internacional Ernesto Cortizo y también el caño y las aves y todos los animales. No estamos en una finca, estamos en el centro histórico del municipio. Pero la naturaleza rodea el entorno y por eso se oyen los ruidos de la naturaleza. Bueno, será hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad.